vamos a hacer un ejercicio. Vamos a cerrar los ojos, por favor, y ustedes se van a imaginar que desean sonreír y no lo pueden hacer. Inténtenlo, intenten que están en esa situación. Ahora van a sentir la emoción de sonreír, pero no logran gesticular. O sea, van a sentir la emoción de que están sonriendo, pero sin gesticular, sin mover ningún músculo de la cara. Difícil, ¿verdad? No es tan fácil hacerlo, sentir la emoción sin que nosotros tengamos esa manifestación. Ahora les pido que sonrían, pero intenten hacerlo solo de un lado de la cara. No es tan sencillo, ¿verdad? Y si se hace, ustedes se imaginan cómo sería la vida si permanentemente ustedes tuvieran que vivir así. 2 de cada 100,000 niños nacen o tienen la posibilidad de tener o desarrollar parálisis facial por un traumatismo en el momento del parto. El 80% superan esta situación, el resto viven para toda la vida con parálisis facial, y es el caso de una niña que desde pequeña le pedía a Dios que le regalara una sonrisa, y siempre que se veía al espejo pedía que ese fuera el mayor regalo que pudiera tener en Navidad, incluso en el cumpleaños, ¿cierto? En el colegio, obviamente fue víctima de bullying, las personas como que siempre le preguntaban lo que tenía, y bueno, ella siempre se enfocaba, ella iba hacia donde tenía que ir, y el apoyo de su familia fue maravilloso, realmente, porque hizo que a ella no le importara tanto esta situación. A los 10 años descubren una falla en su corazón y luego tienen que hacer una intervención quirúrgica. Sin embargo, siguió estudiando digamos que con muchas ganas de salir adelante a pesar de la situación que tenía. A los 16 años tienen que practicarle una cirugía de corazón porque ya el tema era de vida o muerte, ya estaba al borde de la situación que tenía en el corazón. Entonces tuvieron que practicar una cirugía, ella se despide de su familia, tenía mucho miedo, tenía muchísimo temor, pero bueno, todo salió súper bien, duró 1 año de recuperación y tenía todas las ganas de entrar a la universidad. Y cuando intenta entrar a la universidad a estudiar publicidad y mercadeo, se encontró con una situación particular, y esa situación es que tenía que pasar por una entrevista. Y el rector de una universidad, cuando ella entró a su entrevista, la devolvió y le dijo: no, usted con esa cara no puede entrar. Esa es una historia que me pasó a mí, esa niña y esa joven soy yo. Me cerraron las puertas de la universidad y en ese momento pues me derrumbé. Sin embargo, mucha gente estuvo, digamos que a mi lado, e hizo que yo me sintiera fuerte y que dijera: bueno, aquí no se van a terminar mis sueños tienen que seguir avanzando. Y en ese momento decido estudiar, decido salir adelante. Sin embargo, empecé a tener unos dolores abdominales mensuales, tener que consumir muchos fármacos, analgésicos, y eso hacía que mi calidad de vida no fuera la ideal. En la ciudad de Bogotá estudié y yo me imaginaba que también todo el mundo me iba a decir: uy, no, ¿qué te pasó en la cara? ¿Cierto? ¿Qué es lo que tienes? Pero no, maravillosamente me encontré con personas que para nada mencionaban el tema, entonces me sentí súper cómoda. Luego, más adelante, en el año 2010, después de tener, digamos que, éxito a nivel laboral, llegué a ser gerente financiera. En el 2010 soy víctima de varias equivocaciones médicas. Una de ellas se relaciona con la posibilidad de no ser mamá. Me dijeron: no, es muy difícil que tú puedas ser mamá, tienes una endometriosis y eso pues realmente no va a ser posible. Entonces, cuando el milagro aparece y quedó embarazada, pues los médicos pensaban que era una intoxicación y bueno, el tratamiento pues fue distinto al que debía ser. Desafortunadamente, mi bebé pierde el latido cardíaco unos meses más adelante y bueno, se va de este mundo, pero ahí inicia la historia más fuerte de mi vida, y es que por error también perforan mi abdomen, generando una peritonitis
y una situación de enfermedad muy fuerte. Me perforaron, me enviaron a la casa y bueno, yo llegué sin sentido, tuvieron que devolverme, en ese momento tuvieron que practicarme 2 cirugías más, estuve en un grado al borde de la muerte, fue una cosa bastante difícil, entonces tuve que estar en la clínica más o menos 18 días, terminé 10 kilos menos, anémica, emocionalmente con depresión postparto, una depresión que duró 8 años, empecé a desarrollar cantidad de enfermedades también crónicas, a sentirme emocionalmente mal, tenía estrés postraumático, mejor dicho, así como dicen todo en uno, al mejor eslogan publicitario, empiezan a hacerme muchísimos tratamientos, en algunos casos ya los médicos se sentían como que tú tienes alergia, tienes una cantidad de situaciones, no sabemos cómo ayudarte y llega lo peor. Tengo que pasar por un tratamiento oncológico y ese tratamiento oncológico me lleva a devastar mi cuerpo y agotarme totalmente, pero yo no le decía a nadie. Solo lo sabía mi familia, yo quería seguir en mi trabajo y hacía todo lo posible por trabajar y por mantenerme siempre en marcha, mi mente ocupada, seguir estudiando, porque yo no quería victimizarme y no quería que el mundo me viera como, oh, Dios, se va a morir, ¿cierto? Después de todo este tema, el médico se tocaba la cabeza y me decía, Patricia, el tratamiento oncológico fue negativo, no queremos, digamos, que hacerte una cirugía más, era la 6ª vez que me tenía que abrir el abdomen, el tema era muy, muy delicado, entonces él se tocaba la cabeza y me decía, no hay nada más que hacer, tú decides, me llamas cuando decidas. Si hacemos esta intervención es de vida o muerte, es una cosa muy, muy difícil por tus antecedentes. Entonces yo le dije, ese día al doctor le dije, no, haga lo que tenga que hacer. Ya estoy cansada, ya quisiera que me prepararon para la muerte estando en el tratamiento oncológico. Elizabeth Kubler-Ross, ¿cierto? Me enseñó cómo este es un proceso tan natural como cuando uno nace, ¿no? La muerte es como un nacimiento también. Entonces yo estaba muy tranquila, sin embargo, cuando el médico me dice, no, mira, tenemos que hacer la cirugía, y le digo, listo, doctor, haga lo que tenga que hacer, él me dice, listo, la otra semana. Y yo, ¿la otra semana? ¿No puede ser en un mes? Pues que me pueda preparar un poco más, no hay tiempo, no se puede, yo salgo del país, listo. Ustedes se imaginarán esa semana. No sé, yo me imagino que de pronto muchas personas que están aquí han pasado por situaciones similares, espero no, pero pasa. Entonces, cuando el médico me dice la otra semana, esa fue una semana muy, muy intensa, ¿saben? Porque fue una semana en la que empecé como a recorrer lo que había sido mi vida. Fue una semana en donde empecé a darme cuenta de lo que valía cada minuto y cada segundo. Fue un momento donde me despido de mi familia, me despido de las personas cercanas y también empiezo a hacer como todo un proceso de que aquí puede pasar todo, pero también pueden pasar milagros, ¿cierto? Entonces me hacen la intervención, todo fue, digamos que positivo, excepto porque tuve una experiencia cercana a la muerte y yo sentía que me iba, habían unas luces que me llevaban hacia un lugar donde había más luz, era una experiencia bonita, sin embargo en mi conciencia yo veía o yo sentía que tenía que volver. Yo sentía que no me podía ir y que ese no era el momento. De pronto escucho unas voces donde me llamaban y me llamaban insistentemente, vuelvo, me despierto, decido quedarme aquí y de pronto el médico empieza más adelante súper feliz. Dice, bueno, no tienes cáncer, estás súper bien, todo salió muy bien, ahora pues a recuperarte. Yo estaba súper feliz, pero mi cuerpo no estaba tan feliz porque estaba demasiado deteriorado, demasiado agotado, mi sistema inmune estaba muy, muy débil. Y ahí empezaron a pasar muchas cosas, empiezo a desmayarme todos los días, los médicos no sabían de pronto qué era lo que yo tenía, me decían aparentemente todo está bien, después aparece otra serie de diagnósticos médicos, 3 enfermedades autoinmunes, Hashimoto, tenía fibromialgia, mi cuerpo se paralizó desde el cuello hasta los pies, era muy, muy fuerte, dormir o poderme arropar porque no lo podía hacer. Cada mañana era un despertar, era comenzar otra vez a la vida. Una cosa que era sorprendente, empecé a tener también unas alergias muy fuertes y los médicos me decían, no podemos ayudarte sino con fármacos.
y los fármacos generaban en mí una urticaria severa. No aguantaba yo el ardor y el dolor que yo tenía. En un momento los sentía a ellos como tan impotentes que yo dije, wow, acá está pasando algo. La medicina ya me dice, no podemos hacer absolutamente nada contigo, el tema está muy delicado, no hay nada que hacer. Se sentían como que no había nada que hacer y yo decía, bueno, finalmente siento que mi vida no le importa a nadie más. Mi vida pues realmente tiene que importarme a mí, porque si la medicina no puede, ¿cierto? Pues miremos otras alternativas. Tenía dos posibilidades, o decir, bueno, listo, me dejo morir, o yo soy investigadora, es mi pasión, soy docente, me encanta investigar, me encanta leer, me encanta estudiar. Dije, bueno, empiezo a investigar, empiezo a darme cuenta en esa investigación que hay muchas otras alternativas, aunque llegué a un punto donde no podía ni siquiera consumir agua. El agua generaba en mí una alergia tremenda, duré 2 semanas a punta de agua, desesperada. Encuentro que el agua también tiene químicos y una cantidad de cosas. Dije, no, yo no puedo consumir ningún químico, nada que tenga químicos. Y de pronto aparece un ángel en mi vida, digo un ángel porque me conecta, me contacta, nos contactamos con una actriz colombiana muy reconocida, ella vivía en Alemania en ese momento, Ángela Vergara, y de pronto me llama, me escribe y se interesa en mi caso y me dice, oye, mira, yo también tengo una enfermedad autoinmune, he hecho esto. ¿Qué te parece si de pronto tú inicias a hacer todo este proceso de cambio de hábitos, de alimentarte de una manera diferente? Entonces, pues me llamó la atención. Yo dije, ay, por fin en el mundo hay una persona que de pronto lo ve o ve mi caso desde la experiencia propia. Entonces, para mí fue como una lucecita. Empiezo a hacer algunos cambios, ella me guía y empiezo a mejorar bastante. Estudio nutrición, tuve que estudiarlo para comprender mucho más y empiezo a darme cuenta que los alimentos vivos son compatibles con nosotros, los seres vivos. Y yo decía, ¿cómo así? ¿Qué es eso de alimentos vivos? Claro, empiezo a ver frutas, ¿cierto? Vegetales, en unos escenarios súper lindos. Entiendo que nosotros los seres humanos somos energía y cuando veo a través de la cámara Kirlian, esa energía de los alimentos frescos, dije, bueno, si eso es compatible con nosotros, pues claro, mi camino debe ser por ahí. Entonces, veía cómo los alimentos procesados o los alimentos cocinados ya no tenían esa energía. Y pensaba, bueno, si yo tengo un celular para cargar, ¿qué hago? ¿Le pongo agua o le pongo energía? ¿Qué le pongo? ¿Cierto? O a mi carro, a mi vehículo, ¿qué hago? Si me dicen que es a gasolina, ¿qué voy? ¿Le pongo otro combustible? No, ¿cierto? Entonces yo decía, wow, esas instrucciones me faltaron. No me dijeron nunca, ¿cierto? No lo aprendí porque además en nuestra cultura nosotros tenemos unas creencias completamente distintas. Cuando tú le dices a alguien, mira, debes cambiar tu alimentación, es como si uno, ¿cómo así? ¿Cierto? Cuando tú dices, no, yo ya no como tal cosa, ¿cómo así? Consúmela, porque todos lo hacemos, ¿no? Hace parte como de un rito, hace parte de la cultura. Entonces no fue fácil todo el proceso y menos pensar en que yo tenía que hacer esos cambios. Sin embargo, fui avanzando, fui sanándome, fui mejorando, empiezo a estudiar, tuve que estudiar mucho más, porque en un momento determinado, cuando un médico me dice, mira Patricia, nosotros en la escuela de medicina nos enseñan a sanar enfermedades, no a sanar pacientes. Me quedé pensando y yo decía, pues yo no lo había visto desde ese punto de vista, ¿cierto? Yo siempre tenía la creencia de que iba allá y allá era donde me iban a ayudar. Pero no era así. Cuando él me dice eso me puse a pensar y yo decía, bueno, sí, yo soy una enferma. En la literatura empiezo a buscar y sale, no, mira, según la OMS el 85% de las enfermedades tienen un origen mental. La causa es mental, luego su cura es mental. ¡Wow! Dije, hice un descubrimiento, no lo sabía. Empiezo a estudiar psicología con el ánimo, pues, de profundizar mucho más en este tema y de sanarme. Realmente ese fue el único propósito de ese estudio, aprender a conocerme, entender qué era lo que había pasado. Y vuelvo atrás, ¿cierto?, con la historia. El hecho de que yo tuviera parálisis facial y de que permanentemente sintiera mucho temor a que la gente me viera, a que la gente me criticara, a que la gente me dijera ¿qué tienes? O que me pusiera apodos como me pasaba en el colegio. Entonces yo asumí una postura de seriedad.
Yo asumí una postura donde para mí sonreír era muy difícil, tener que sonreír para mí era algo como incómodo, ¿no? Yo no me aceptaba a mí misma y además empiezo a descubrir en mí que sentía que no merecía nada. El tema era de merecimiento, ¿no? El tema era de ese temor, de ese miedo al mundo, a vivir. Finalmente me doy cuenta que efectivamente nosotros creamos la vida que queremos vivir, que nosotros somos los que hemos grabado en nuestro subconsciente desde pequeños muchas cosas que se manifiestan en nuestra vida y que finalmente también entendí que las personas tenemos muchísimo poder. Empiezo a sentirme de pronto rodeada de una cantidad de celebridades y una cantidad de entrevistas y una cantidad de personas, figuras muy, muy reconocidas. Y yo decía, wow, jamás pensé que yo llegara a este punto, pero en ese momento, tanto los médicos me decían, tú estás viva de milagro, ¿no? Por eso el título, todos me dicen, tú estás viva, hasta este momento me dices, estás viva de milagro. Y cuando estoy con todas estas celebridades entiendo que de una u otra forma, el hecho de que yo esté aquí en este momento es porque hay una misión. Y esa misión es compartir no solo todo lo que me pasó, sino cómo logré sanar, cómo hoy en día superé todas las enfermedades autoinmunes, aunque te dicen las autoinmunes no se sabe de dónde vienen ni para dónde van, las superé. Ven mis exámenes médicos y me dicen, wow, ¿tú cómo haces para tener esos resultados tan perfectos, cierto? Un tema mental, un tema de decidir sanar, un tema de cambiar, un tema de empezar a amarme desde el fondo de mi alma y mi corazón. Y empiezo a ver la siguiente transformación, empiezo a darme cuenta que en esa transformación yo era una, y cuando tú empiezas a amarte, y cuando tú empiezas a quererte, y cuando tú empiezas a entender quién eres, no necesitas hacerte 1000 cirugías. Tú necesitas reconocer quién eres. Y empieza a cambiar en mí mi rostro. De esa seriedad que me caracterizaba, empiezo a sonreír, mi rostro cambia, ahí hay una transformación que viene de adentro, empiezo a darme cuenta que el tema no es de afuera hacia adentro, sino que tú sanas cuando decides amarte, reconocerte, aceptarte. Pero yo nunca lo vi así, yo me sentía mal porque yo quería ser perfecta para un mundo que te exige hoy en día ser perfecto, ¿cierto? Entonces cuando empiezo a aceptarme, a quererme, a salir en los medios de comunicación, en las entrevistas, en hacer lives, empiezo a darme cuenta de que todo tiene sentido. Mi filosofía de vida hoy en día es ser coherente entre lo que digo, pienso y hago, porque eso me da sabiduría y me da la fortaleza para seguir adelante, para enseñarle a muchas personas que me contactan todos los días en el mundo. Cuando yo veo que alguien se sana, cuando les estoy enseñando con infinito amor, digo, esa es la misión, a eso me quedé. Sé que todos tenemos poder, somos superhéroes en esta vida. ¿Cuál es tu superpoder? Para mí es el conocimiento es poder y aprender es un superpoder. Para ti, ¿cuál es tu superpoder? Muchas gracias.